Hoy hablaremos de la chaga, el hongo medicinal con más variedad de polisacáridos. La chaga, Inonotus obliquus, es una especie micológica de larga tradición en la medicina siberiana, en la que se empleaba para tratar problemas intestinales de hígado y corazón. Desde los años 60 se han realizado estudios sobre su acción en procesos oncológicos, enfermedades cardiovasculares y crónicas. El Inonotus obliquus, conocido popularmente como chaga o tsir, es un hongo medicinal que crece de forma natural en los bosques más septentrionales del continente europeo. Dadas las propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes de los polisacáridos que contiene, se conoce como perla negra o el diamante de los bosques. Este hongo medicinal destaca por su cantidad y variedad de polisacáridos, sustancias inmunomoduladoras de interés para el sistema inmunitario, aunque también tiene ácido betulínico estudiado en distintas áreas, como por ejemplo en la salud cardiovascular, pues es aliado del corazón debido a su contenido en ácido betulínico, e inmunología, con estudios sobre su función sobre las células inmunitarias y su repercusión en las defensas. Según se ha documentado, se emplea desde hace siglos en la medicina tradicional del norte de Europa, en la que, como la cola de pavo, se recomendaba su consumo en infusiones a partir de polvo concentrado y agua, en este caso para tratar dolencias intestinales y problemas de hígado y corazón. En la década de los 60, científicos finlandeses, americanos y rusos realizaron diversas investigaciones donde estudiaron la acción de sus extractos en procesos oncológicos, enfermedades cardiovasculares y crónicas. En Occidente, a partir de estos estudios y de la publicación en 1968 de la obra Pabellón del Cáncer por el premio Nobel ruso Alexander Solzhenitsyn, se convirtió en un hongo de gran popularidad. Los estudios previos y las referencias históricas de esta obra hicieron que se conociese, entre otros términos, como la perla negra o el diamante de los bosques. En la actualidad, la ciencia moderna ha constatado con evidencia científica empírica una importante presencia de polisacáridos, inotodiol, betulina y ácido botulínico. La presencia de estas sustancias ha favorecido su cultivo controlado con el fin de extractarlas y utilizarlas en diversas aplicaciones clínicas. El extracto es la forma más concentrada en la que podemos encontrar las biomoléculas activas de la chaga. Puede ser estandarizado como polvo, pero también lo podemos encontrar en formato líquido en otro tipo de fórmulas. Los extractos pueden obtenerse con tecnologías sostenibles sin desnaturalizar sus compuestos. El resultado de este proceso es una mayor concentración de las sustancias de interés medicinal y, por tanto, un mejor aprovechamiento de sus propiedades. Además, si se produce una estandarización de los extractos, se garantiza la presencia de la misma cantidad y calidad de polisacáridos, treptenos, zinc, etc. Sus nutrientes más destacados son los betaglucanos, las vitaminas del grupo B, el ergosterol, los minerales como calcio, potasio, manganeso, hierro o cobre y treptenos como el ácido betulínico. Este hongo vive con su huésped, un abedul debilitado, junto al que crece durante un largo periodo de tiempo. Este hongo medicinal puede tardar entre 20 y 30 años en formar un tubérculo negro del tamaño de la cabeza de un niño. Curiosamente, esta estructura no se asemeja al cuerpo fructífero de un hongo común y el esclerocio se encuentra en el interior del abedul colonizado. Ambas partes tienen un color marrón muy característico que se debe a su elevada producción de melanina, el mismo pigmento que hace que nuestra piel se broncee con el sol. En cuanto a su hábitat, decir que se distribuye en el norte y el este de Europa, especialmente en Siberia. Hay enormes masas de abedules allí. Por ello, no es de extrañar encontrar chaga silvestre creciendo en los bosques de estas latitudes. En cuanto a su cultivo, reseñar que no es tan sencillo como el de otras especies como la melena de león. A día de hoy, la recolección en los bosques escandinavos y siberianos mayoritariamente es la principal fuente de obtención de este hongo. No obstante, sí se han desarrollado técnicas productivas de micelio en bioreactor con éxito. Dadas estas cualidades y los resultados observados, el chaga se ha incorporado al Banco Micológico de IFAS recientemente.
De la variedad de sus compuestos deriva la cantidad de beneficios que aporta el chaga al organismo, desde la eliminación de gérmenes a la reducción del colesterol, pasando por su alta capacidad antioxidante, una de sus propiedades más valoradas en todo el mundo. Fortalece el sistema inmunológico por su riqueza de betaglucanos que regulan su respuesta. Es antimicrobiano, ayuda al sistema digestivo y tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Regula la presión arterial y mantiene a raya el colesterol por su contenido en ácido betulínico y también reduce los niveles de azúcar en sangre por sus efectos hipoglucemiantes. Por si fueran pocos los beneficios de la chaga, hay que sumarle que reduce los efectos del envejecimiento, protege los tejidos, cuida el hígado y reduce la ansiedad y los síntomas de la depresión por sus cualidades adaptógenas. Como recomendación es decir que el consumo de chaga no está indicado en embarazadas y lactantes. Asimismo, también hay que tener en cuenta otras precauciones como ingerir poca cantidad la primera vez para comprobar si se tolera o se percibe algún tipo de alergia y también consultar al médico si se están tomando medicamentos o se tienen patologías crónicas como una enfermedad autoinmune. También señalar que su consumo puede magnificar los efectos de medicamentos anticoagulantes como la aspirina o el Sintrón, aumentando el riesgo de sangrado y hematomas. También se advierte su interactuación con medicamentos para la diabetes como la insulina, aumentando el riesgo de hipoglucemia. El hongo chaga se encuentra en herbolisterías y tiendas especializadas, normalmente en cápsulas o en un polvo fino que se usa para preparar té. La sustancia ha sido sometida a un proceso de extracción que hace digeribles sus principales ingredientes activos. Conviene seguir a rajatabla las instrucciones del fabricante en cuanto a dosis diaria recomendada y la toma correcta del alimento. Si se opta por infusionarlo con agua caliente, hay que tener en cuenta que la temperatura no debe superar los 60 o 70 grados, si queremos que conserve todos sus nutrientes.